al mensaje. Ya ocupamos ese tiempo. Tengo que tomar un poquito de tecito, mi garganta. Y la semana pasada comenzamos un estudio que, llamamos las mejores declaraciones que debes saber y que ayudarán a tu vida. Declaraciones bíblicas, obviamente, y humanas. Algunas las intercalamos con algunas declaraciones humanas de personajes famosos, sean salvos o no sean salvos, etc. Y las vamos contrastando con las escrituras. Son declaraciones que tú debes saber, que debes atesorar, que debes cuidar, que debes comprender. Por eso lo hago en este formato. Es como si estuviéramos enseñando algunas médulas de las doctrinas esenciales del cristianismo. Pero lo hago de esta manera porque se hace muy fácil para el oyente. Tenemos mucha gente que es nuevita, que necesita aprender, gente que le cuesta un entendimiento a veces más profundo. Bueno, la idea es llegar a todos, que todos puedan comprender las verdades esenciales del cristianismo. Así que vimos la semana pasada, hermanos, algunas declaraciones sobre Dios, sobre Cristo, sobre el Espíritu Santo. Hablamos también de la Biblia y del hombre. Esas 5 declaraciones, y hoy día esperamos revisar 5 verdades bíblicas y declaraciones que algunos hombres han hecho sobre esas verdades, y veamos si se ajustan o no se ajustan a la palabra del Señor. Hoy día vamos a tener la gracia, hermano, de hablar sobre la vida, la muerte, la vida eterna, que no es lo mismo que la vida, el infierno y el cielo. Así que no se pierda la enseñanza, hermano, ni de ahora de la mañana, ni de esta tarde, porque vamos a estar hablando sobre estas cosas: la vida, la muerte, la vida eterna, el infierno y el cielo. Así que si tiene dudas, desde ahora ya comenzamos, o si no, en la tarde a las 8 de la tarde volvemos a contactarnos y a seguir enseñando las verdades bíblicas. Espero que sean de bendición para ti. Bueno, para aquellos que nos estén viendo de lejos y que no conozcamos, escríbanos para saber de ustedes, para orar por ustedes y agradecer a Dios por la oportunidad que tenemos de desplegar las escrituras libremente. Bueno, comencemos entonces, hermanos, con la vida. Comencemos hablando sobre la vida. Hay una declaración que yo la recogí del científico, político e inventor conocidísimo Benjamin Franklin, que, dicho sea de paso, es considerado un fundador de la nación de Estados Unidos. No solamente un inventor, que algunos lo conocen más por su invento. Él dijo algo muy cierto respecto a la vida: no malgastes tu tiempo, pues de esa materia está formada la vida. Mire qué interesante. Él cree que la materia de la que está formada la vida es el tiempo. Y bueno, el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos. Así que cierta verdad tiene ahí. Bueno, la verdad es que así es como yo lo veo, y así es como en cierta medida la Biblia lo ve. Muchos hombres malgastan el tiempo y por ende pierden una vida entera por malgastar el tiempo. Aunque curiosamente, hermanos, hay muchos de esos que creen que están ganando tiempo, creen que están haciendo bien. Por ejemplo, ¿qué cree usted que está haciendo un ladrón, un asaltante, una de estas personas que son capaces de violentar y privar la vida de otro por tener de manera fácil los recursos? Ellos creen que se están adelantando y que están asegurando un porvenir, pero la verdad, están perdiendo su vida. Están totalmente perdidos, porque la vida nunca ha consistido en los bienes materiales que el hombre posea. La vida nunca ha consistido en tener más. La vida nunca ha consistido tampoco en abusar de los demás.
Muchas veces hay hombres que por placeres terminan violando, cometiendo pedofilia o engañando a sus esposas, a sus maridos, etc. Y creen que eso es bueno. De hecho, se ha fijado que en la televisión a veces este tipo de cosas, las últimas que mencioné, es como una persona fuera pilla, viaracha, una persona inteligente, por no tener ética en la vida, no tener moral en la vida y no tener propósito en la vida. Porque ellos creen que esas cosas es como ganarle a la vida. Pero están profundamente equivocados y al final de su vida se van a dar cuenta de que estuvieron en un profundo error. Veamos lo que dice la Biblia. Le invito a Salmo 73. Salmo 73, estamos hablando de la vida, en la palabra del Señor. Perdón. Vamos a ver el versículo 25 y 26. Creo que lo compartí en algún minuto. Preciosos versículos. Y que nos habla, hermano, de que la vida tiene propósito solo en Dios y con Dios. Escúchame bien. Una verdad fundamental que tienes que saber es que la vida tiene solo propósitos en Dios, con Dios. Mira lo que dice el salmista, este Salmo de Asaf. En el 25 y 26 dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Ese debiera ser el deseo humano. Nada más que tener a Dios en su presencia y a Dios de su lado. Bueno, créeme que tener tan magnífica persona, tan loable persona, es tenerlo todo. Así que tú no lo vas a tener todo robando un banco, tú no lo vas a tener todo asaltando a alguien, tú no lo vas a tener todo a través de la droga, tú no lo vas a tener todo a través de los placeres. Es muy probable que a través de esas cosas lo pierdas todo. Hay gente que ha perdido familia, hay gente que ha perdido esposa, hijos, hay gente que ha perdido padres, hay gente que ha perdido la vida, la libertad por tener ese tipo de cosas. El deseo de Asaf es maravilloso. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. 26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción, ¿qué dice? Es Dios para siempre. Mire qué maravilloso. A pesar de que a veces tiene problemas, dificultades, Asaf, bueno, de eso nos está contando él, cómo veía con cierta envidia, con cierta rabia, con cierta carnalidad incluso, veía cómo prosperaban los malos y desfallecía y le daba rabia y lo consumía el odio. Pero se dio cuenta que al final él tenía algo mucho más, tenía a Dios. Y aunque desfallecía su alma, se dio cuenta que la roca de su corazón y su porción es Dios para siempre. Eso, queridos hermanos, queridos amigos, es el propósito de la vida. Y lamentablemente, esta es la parte en la cual la gente no está invirtiendo. Me alegro en cierta medida, y disculpe que lo digo de una manera muy responsable, pero creo que me va a entender. Me alegro en cierta medida que existan dificultades, incluso como la pandemia. No me alegro para nada por las víctimas, no me alegro para nada por los enfermos. Qué triste, esa es la parte que a uno le entristece, pero es la única manera, a través de ese dolor, en que la gente ha buscado más a Dios. Y nos hemos dado cuenta, queridos hermanos, cómo la gente ha buscado mucho más a Dios a través de este tipo de dificultades. Si no hubieran tenido este tipo de dificultades, no, quizás la vida seguiría. Entonces, a veces, en tu vida, cuando hay una tormenta, es probable que busques a Dios, la presencia de Dios, busques a ese amigo que pueda orar por ti, que te pueda ayudar, o a aquel que te pueda dar un consejo mucho más sabio que emane de la palabra de Dios. Entonces, como que empieza uno a acercarse hacia ese gran diseñador que tenemos llamado Dios Todopoderoso. Asaf lo sabía, era el propósito de su vida. Bueno, Oscar Wilde, el escritor inglés, decía sobre la vida que lo menos frecuente en este mundo es vivir.
La mayoría de la gente existe, pero eso es todo. Esa era su declaración de Oscar Wilde. Se estaba refiriendo a la falta de propósito de la gente para vivir la vida. Y estoy totalmente de acuerdo con Oscar Wilde en esta materia. Muchas veces la gente se olvida de vivir como se debe vivir, con propósitos. Y con propósitos loables. Créeme, bueno, si hubiera un delincuente escuchando, créeme, señor delincuente, los propósitos no son robar y tener dinero. ¿Hay algún drogadicto? Créeme, los propósitos de la vida no son consumir para evadir la realidad. Si hay algún borracho escuchando, eso no son los propósitos de la vida. Si hay un hombre mujeriego, bueno, disculpe que lo diga de esta manera, si hay una mujer hombreriega, tampoco es el propósito de la vida. Y en eso se ajusta un poco a la declaración. Lo menos frecuente en este mundo es vivir. La mayoría de la gente existe y eso es todo. Y así se les va la vida a todas estas personas. Y a muchas más. Puede que sea una vida incluso, querido hermano, escúcheme bien, hay muchas personas que anhelan la tranquilidad y la paz. Y se le va en tranquilidad y paz sin propósito alguno. O sea, para ellos la tranquilidad y la paz es que nadie los moleste, que nadie toque a su timbre, que nadie toque a su puerta, que nadie le rompa el sosiego, le rompa la rutina, que nadie haga algo inesperado porque le sobresalta. Conozco personas así y se le va la vida en ellos. No son capaces de ser osados en la vida, porque para cuando uno tiene un propósito muchas veces tiene que ser osado, tiene que ser en cierta medida atrevido. Pero estas personas que viven de letargo en letargo también no viven, existen, pero no viven, porque no tienen propósito. Mucho menos si dentro de esos propósitos no tienen el más loable de todo ser humano, que es tener la oportunidad de conocer a Dios, de estar con Dios, de vivir con Dios. La vida debe procurar vivirla, como dijo Lelutier, la vida hay que vivirla y la muerte hay que morirla. Pero la vida hay que vivirla buscando a Dios y cerca de Dios, obedeciendo a Dios, siguiendo a Cristo, esperanzado en Cristo, andando como Cristo. Ese es el todo del hombre. Eso es lo que nos enseña Eclesiastés. Mira ahí el Salmo, Proverbio, Eclesiastés. Todo el discurso del gran libro de Eclesiastés termina con estas palabras en el capítulo 12, versículos 13 y 14. Así sentencia toda esa búsqueda del propósito de la vida. El libro de Eclesiastés es la que busca el propósito de la vida y lo sentencia de esta manera: el fin de todo el discurso oído porque el libro de Eclesiastés es un discurso. Conclusión: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Sabe quién escribió el libro de Eclesiastés? El hombre más sabio que ha pisado esta tierra, llamado Salomón. Y él se dedicó a responder a la pregunta filosófica: ¿qué es la vida y cuál es el propósito de la vida? ¿Por qué existo? ¿Para qué estoy? ¿Para qué hago lo que hago? ¿Con qué sentido hago lo que hago? Y él llega a la conclusión de que la clave, querido hermano, está en temer a Dios y guardar sus mandamientos. O sea, la clave de todo es esa. Porque, como ya hablamos sobre dar la gloria a Dios, esa fue la razón por la cual tú y yo fuimos diseñados. Entonces, si tú quieres tener una vida coherente, una vida con propósito, una vida saludable,
Una vida que no va a estar exenta de problemas, que no va a estar exenta de dificultades, y qué mejor que las tenga nomás. Ahí se va a manifestar el poder de Dios, la gloria de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Es vivir la vida con Dios. Ese es el propósito máximo y loable que debe tener cada persona. Mira, veamos lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Vamos a leer del 8 al 10. Dice la palabra del Señor: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y ya con esta declaración, hermano, tenemos un sermón completo. El apóstol Pablo era un gran hombre aventajado, de doble nacionalidad, judío y romano. Había sido criado a los pies del gran maestro Gamaliel, un hombre aventajado y sabio de los judíos. Fue un hombre del Sanedrín, un hombre con poderes, un hombre con economía, un hombre con cultura, mucha cultura. Era políglota, hablaba por lo menos 5 idiomas. Y él, todo eso, dice, no me sirve de nada. ¿Sabe? Los propósitos de él no era estudiar una carrera y saber mucho, como hoy día muchos lo hacen. El propósito de su vida es esto que dice ahí: por la excelencia del conocimiento de Jesús, de Jesucristo, él tuvo todas esas otras cosas como pérdida. O sea, no importan tanto. De hecho, él no se dedicó al Sanedrín, no se dedicó a la cultura, no se dedicó a los idiomas, pudo haber trabajado en una universidad, pudo haber sido un hombre aventajado, pudo haber aspirado al puesto de Gamaliel, pero a él no le importó eso. Ahora hacía la obra de Dios. Era un simple misionero pastorcillo de iglesia en iglesia, fundando y predicando el nombre de Cristo. Y eso es más loable que cualquier cosa. Y disculpe que yo defienda el gremio, pero la obra que está haciendo su pastor, para mí, es la obra más importante de todas. Porque tiene un propósito en la vida. Y yo hoy día me preparé para enseñar esto, y me he preparado todas las veces para enseñar las verdades bíblicas, porque es la obra más esencial que Dios me ha dado, la más importante, porque es la que ha llevado a los pies de Cristo a personas quebrantadas, derrotadas, estigmatizadas, depresivas, etc. Y el Señor las ha levantado, no por mi causa, sino por el poder del mensaje de Dios mismo. Ese es el propósito de la vida. Y mira lo que dice, sigue diciendo: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por, ¿qué dice? Basura. Por basura, para ganar a Cristo. O sea, ¿sabe? No es tu título, no es tu profesión. Da lo mismo si eres doctor, da lo mismo si vives debajo de un puente. Tú necesitas despojarte de lo esencial de lo que crees esencial, para recibir lo verdaderamente esencial: vivir una vida con propósito en Dios, vivir una vida para Cristo, recibir a Cristo, reconocer a Cristo como Señor y Salvador personal. Todo lo demás es basura. Si al final, ¿qué te vas a llevar? ¿Los títulos, el dinero, la casa? ¿Esas que acumulan mucho? No nos vamos a llevar nada. No nos vamos a llevar nada. Que mis hijos trabajen por su propia heredad. Yo he trabajado por la mía, pero la he labrado en los cielos. Gloria a Dios por ese maravilloso Dios. Veamos qué sigue diciendo el apóstol Pablo respecto de la vida. Dice, bueno, que tiene por basura todo lo antiguo para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Sabe? Esto es maravilloso, porque él no solamente habla de las cosas que ya tenía y las que poseía y los pergaminos en los que él se pudo haber jactado, sino que ni siquiera ahora la vida la veía con el sentido de justicia que tenía antes. Aún eso es transformado. Por ejemplo, si él creía
que era muy justo perseguir a los cristianos. De hecho, él consintió en la muerte de uno de los mártires más preciosos que hay en la Biblia, llamado Esteban. Y él creía que estaba haciendo justicia en el nombre de Dios, pero estaba profundamente equivocado. Cuando Cristo le sale al encuentro y termina postrándose a sus pies, termina reconociendo que hay un Dios, termina siendo adiestrado por Cristo mismo, comprende que ahora no es su justicia la que tiene que hacerse, es la justicia de Dios la que debe primar en su vida. Y eso es lo que tiene trastornado el mundo, porque cada uno hace su justicia en sus propias manos, cada uno ve la cosa como quiere. De hecho, el otro día hablamos a través de una película que vimos sobre la venganza, y hoy día se legitima mucho la venganza, pero la verdad, la venganza solamente trae odio, trae problemas, y no es ese el todo del hombre. Aún nuestra justicia, cuando estamos en Dios, empieza a cambiar y empezamos a ver las cosas realmente buenas y esenciales. ¿Y qué dice en el 10? Era hasta el 10, sí. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. O sea, ¿cuál era la meta del apóstol Pablo? Conocerle de tal manera que él quería ser igual a Cristo. Y si tenía que morir como Cristo murió, no importaba. Él ya había encontrado el propósito de la vida, la esencia de la vida. Y ahora viviría y moriría para Cristo. No murió como Cristo fue torturado y sacrificado, pero igual que un mártir, fue decapitado. Pero él no titubeó. ¿Sabes? Yo creo que él vivió la vida como Dios la establece, y a la hora de mirar a su verdugo con la espada alzada, nada más sonrió y sabía que ahora venía algo mucho mejor, la vida eterna. De eso vamos a hablar después. Esos son los propósitos de la vida. Un último versículo respecto de la vida, querido hermano, está en 1 de Pedro, capítulo 3. 1 de Pedro, capítulo 3, 10 y 11. Me gusta este texto, hermanos, donde se está citando la Escritura, Salmo 34, pero Pedro, el apóstol, el otro apóstol, la cita porque ahí están los propósitos de la vida. ¿Qué dice? Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, primero refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. ¿Cuánta mentira hay en el día de hoy? ¿Cuánto engaño hay el día de hoy? Luego dice, apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Ojo, busque la paz de Dios. No ese sosiego del que hablé antes. Una paz con propósito. Tener paz del alma. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Así que tengo malas noticias para los que están haciendo el mal. Tengo buenas noticias para quienes le han hecho el mal. Dios lo está viendo y Dios hará justicia. Ahora Él tiene la sartén por el mango. Él es el creador y hará justicia. Pero esa es la clave de la vida. No podemos andar dañándonos, no podemos andar dañando, no podemos estar haciendo el mal, no podemos estar haciendo las cosas sin ética, sin valor, sin moral. Tenemos que tener altos estándares y eso los pone Dios. Aquí está en la Escritura. Es Dios el que habla de esto. Es Dios el que ha enseñado esto. Toda la cosmovisión occidental está basado en esta visión judeo-cristiana. La Biblia, Dios. Y en eso debemos insistir. Por eso nos oponemos a cuestiones tan vanas como reducir la vida a una preferencia sexual, como reducir la vida a una victoria sobre un ser no nacido. Hay gente que esos son los propósitos para los cuales se levantan cada día, luchan. Hay quienes incluso, escúchame bien, para que vea la necedad del hombre, hay quienes se levantan
viven el día y se acuestan solamente con el propósito de ver a su equipo ganar, de estar en el estadio, de gritar, de tocar el bombo, de saltar, y se les va la vida en eso. ¿Usted cree que eso es loable? No tengo nada en contra del fútbol, usted sabe cuánto me gusta el fútbol, pero por ejemplo, usando eso, ¿usted cree que eso es una ganancia de tiempo? Conozco gente así. Y aflicción de espíritu, pérdida de tiempo. Así que la vida se debe o se vive de acuerdo a los altos estándares que Dios pone. Muy bien, pasemos a lo otro, antes que se nos acabe el tiempo. La muerte. Hablemos de la muerte. Si hablamos de la vida, hay que hablar de la muerte. Un pastor cristiano, Andrew Sachs, dijo: la muerte es más universal que la vida. Todos morimos, pero no todos vivimos. Bueno, esto va en concordancia con lo que dije recién de la vida, pero tiene mucha razón respecto a la muerte. Esta es la más universal, ¿sabe? Porque la muerte le llega a buenos y a malos. De eso habla Eclesiastés, de eso habla el libro de Proverbios también. A buenos y a malos le llega la muerte, para ti y para mí. Le llega a los de puro corazón y a los de impuro corazón. A los más torturadores y a los más benévolos. La muerte es universal. Estoy totalmente de acuerdo con esa declaración. Así que esta declaración que se refiere a que muchos decidieron ya no vivir y solo esperar la muerte, o algunos que creen que viven pero están muertos en vida. Estoy totalmente de acuerdo con esa declaración. Porque la muerte es algo inevitable, es algo que todos vamos a vivir. Es triste hablar de la muerte, más cuando se está a las puertas de la muerte, pero es algo inevitable. Mira lo que dice Salmo 145. Salmo 145, versículo 4. ¿Qué dice la palabra del Señor? Simple: generación a generación celebrará tus obras. No era esa. Perdón, era Eclesiastés 9.5, discúlpeme. Eclesiastés 9.5, mi hijo me va a colgar porque anota los versículos y yo se lo acabo de cambiar. Eclesiastés 9.5, ¿qué será para otro rato? Y ahí está. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Los muertos pagan las deudas. Los muertos se acuerdan de sus promesas no cumplidas. ¿Los muertos cumplen? No. Su memoria está puesta en el olvido. Como dice. Todos saben que vamos a morir. Todos saben que eso es una verdad. En Hebreos 9:27 dice que después de la muerte, inevitable, está el juicio. Así que usted y yo vamos a morir, y sobre la muerte misma está el juicio de Dios. Es inevitable. Por eso, hablando de la vida anteriormente, es mejor tener un propósito en la vida. Por eso me encantó la declaración. La muerte es la más universal de todas, más universal que la vida. Todos morimos, pero no todos vivimos. O no todos saben vivir como Dios ha establecido que el hombre viva. La muerte cuenta con 2 resurrecciones. Vamos ahí a Juan capítulo 5, y ya estamos terminando. Este es el último pasaje. Juan capítulo 5, versículos 26 y 29 al 29. Qué bueno esto de tocar las 2 resurrecciones. 26 al 29. Dice la palabra del Señor:
Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, Dios, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, Cristo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, Cristo. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, la muerte inevitable, oirán su voz. Todos. Y los que hicieron lo bueno saldrán ¿a dónde? A resurrección de vida. Más los que hicieron lo malo, ¿a dónde? A resurrección de condenación. A resurrección de condenación. Bueno, este pasaje, si bien está hablando de las resurrecciones, nos muestra una cosa. Todos vamos al sepulcro. Lo que pasa es que llegará un momento en que oiremos la voz de Él, y algunos se levantarán para vida eterna y otros para condenación eterna. Entonces, considera mucho lo que dije al principio. Dale propósito a tu vida, porque la muerte va a llegar. La muerte es inevitable y el juicio también es inevitable. Es lo que la Biblia dice. Estas son verdades fundamentales que tú tienes que enseñarle a la gente, que tienes que hablarle a la gente, porque es una verdad. Nada se van a llevar. Michael Jackson, el rey Midas de la música, ¿qué se llevó? Pastor, lo enterraron en un ataúd de oro, sí, yo me acuerdo. Pero ese ataúd todavía está en esta tierra, no está donde él se haya ido. Yo no sé dónde se habrá ido. No quiero hablar de su... ¿cómo se llama? De su inmortalidad, de su salvación. Ni me interesa tampoco. Pero el ataúd de oro, ¿dónde está? Ahí en el sepulcro. Bueno, con razón lo sepultaron sin medios, porque si no ese ataúd ya no estaría ahí, ya alguien lo habría sacado. ¿Qué? Porque eso, aquí los ladrones hurtan, la polilla corrompe, el gusano come, pero hay un lugar donde nada de eso sucede. Donde nada de eso sucede. Mira, Norman Cousins, un famoso periodista político de Estados Unidos, dijo: la muerte no es la mayor pérdida en la vida. La mayor pérdida es lo que muere dentro de nosotros mientras vivimos. ¿Sabes cuál fue la mayor pérdida del ser humano? Y estoy de acuerdo con este gran escritor político, fue muy famoso en Estados Unidos. La muerte espiritual es la gran pérdida del ser humano. Porque nosotros, el ser humano, al pecar, al separarse de Dios, al desobedecer a Dios, ha muerto espiritualmente. Y así muchos viven la vida, muertos espiritualmente, sin una intención de agradar a Dios, de obedecer a Dios, de conocer a Dios, de darle propósito a su vida en torno a Dios. Nada. Entonces, ¿qué viven? Una vida muerta. Muerta en espíritu. Es una tragedia, y es como dice el dicho: la muerte no es la mayor pérdida de la vida. La mayor pérdida es lo que muere dentro de nosotros mientras vivimos. ¿Y sabes lo que muere dentro de nosotros? El espíritu. Y el espíritu está muerto. Ahora también, conforme va pasando la vida, van muriendo otras cosas. Va muriendo la esperanza, va muriendo la fe, va muriendo el amor. Y eso hace más triste esta humanidad. Más triste. Pero yo le tengo una buena noticia. Yo vivo. Mi espíritu vive. Porque he confiado en el que vive. Y en el que da vida. Y en el que sopla aliento de vida. Y en el que da gracia para vida. Y en el que resucita para vida. Mis hermanos viven. Hay muchos todavía en este mundo que viven a causa de Dios y no han muerto en sí mismos. Muchos creen forjar un futuro, pero nos pillan los años, nuestras flaquezas se acrecientan, las enfermedades nos debilitan y la muerte nos lleva volando, hermano, antes de cumplir siquiera un siglo. No busque, yo voy a leer este bonus track de versículos sobre la muerte. Salmo 90:10 dice: los días de nuestra edad son 70 años,
Y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Y esa es una gran verdad. Es una verdad que el mismo Moisés escribe en el Salmo 90. O sea, apurado vivimos 70, 80 años. Si usted tiene 80 años, dele gloria a Dios. Yo ni siquiera sé si voy a llegar a los 50, se supone que a fin de año cumplo 50. Hoy di la edad, debiera sentirme avergonzado. Pero mire, versículo 14, versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Así que, querido amigo, querido hermano, vive una vida con propósito para que cuando mueras hayas forjado un propósito en Dios y hayas vivido una vida con sabiduría y hayas muerto para resurrección de vida eterna y no resurrección de condenación. Que Dios bendiga la palabra. Hoy día solamente hablamos de la vida y la muerte, pero esta tarde hablaremos de la vida eterna, hablaremos también del infierno y del cielo. Cosas que debemos saber, cosas que debemos enseñar también. Que Dios le bendiga grandemente, querido hermano. Ha sido un placer para mí estar con ustedes. Vamos a usar